Ahora vamos a comenzar con el tema de las expresiones. Una expresión en After Effects es básicamente una línea de código con la cual nosotros le decimos al programa que haga algo en específico. Con las expresiones nosotros podemos crear animaciones o afectar a alguna animación. Ahora, para que nosotros podamos habilitar las expresiones, tenemos que escoger alguna propiedad. Por ejemplo, en este caso voy a escoger la rotación y posicionarnos encima del cronómetro. Cuando estemos encima del cronómetro, vamos a presionar Alt y vamos a dar un clic. Y ahora veremos que se nos va a abrir este cuadro de texto que tenemos aquí. Lo podemos hacer de esta manera o también tenemos la posibilidad de ya seleccionar nuestra propiedad, venirnos aquí en la opción de animación y aquí ya tenemos agregar expresión, que va a ser básicamente lo mismo. Para mí es más fácil venir aquí sobre el cronómetro y presionar Alt y doy clic. Para quitar la expresión hago lo mismo, Alt y clic. Ahora ya con este cuadro de texto, nosotros vemos que ya tengo aquí algo escrito, transform.rotation. Todas las propiedades ya tienen preestablecidas una pequeña expresión aquí en el cuadro de texto que va a indicar su valor de aquella propiedad. Como por ejemplo aquí estoy diciendo, o esto me está diciendo, que esto va a afectar a los valores de la rotación que está en la propiedad de transformar, que es en este caso la rotación de el transformar. Cuando nosotros habilitemos las expresiones, de igual manera vemos que ya los valores cambian a un color rojo, que indica que va a ser afectado el valor por lo que se escriba dentro de este cuadro de texto. Ahora nosotros aquí podemos utilizar eh, las matemáticas básicas, por ejemplo, suma, resta, multiplicación y división, para afectar este valor. Como por ejemplo, yo con esto voy a escribir más 45. Lo que voy a decir aquí básicamente es que a mi valor de rotación quiero que le sume 45. Si yo doy clic fuera del cuadro de texto, por ejemplo aquí, vemos que automáticamente me va a girar mi figura 45 grados, como tengo aquí. Si yo escribiera, por ejemplo, 100, aquí voy a indicar que a ese 100, al valor de transform.rotation, le voy a sumar siempre 45. O sea que si yo escribo 100, al final, cuando doy enter, me lo va a cambiar a 145. Como podemos ver, me deja el valor de 145. Igual puedo hacer una división, poner que el valor de aquí de la rotación me lo divide entre 2. Así que si yo escribo, por ejemplo, 150 y le doy enter, me lo va a dividir entre 2 y me va a dejar en 75. Y esto podría ser, digamos, lo más básico que podríamos hacer aquí para comprender mejor cómo funciona. Voy a eliminar. Nosotros también podemos enlazar una propiedad con otra, como por ejemplo, voy a enlazar la escala con la rotación. Voy a deshabilitar aquí las expresiones de la rotación, me voy a ir a escala, lo voy a habilitar, me posiciono sobre el cronómetro, Alt y doy clic. Y ahora vemos que cuando yo habilito las expresiones, tengo aquí el icono de espiral, que es diferente a este de aquí. Este se habilita cuando nosotros tenemos aquí las expresiones. Ahora, si yo enlazo esta con la propiedad de rotación, vemos que en mi cuadro de texto se va a escribir o va a cambiar por esta expresión. Ahora yo voy a dar fuera del cuadro de texto y si yo modifico mi rotación, lo que va a pasar es que ya ligué mi escala con esta propiedad y vemos que si yo roto se va a hacer más grande o si yo voy girando hacia la izquierda se va a hacer más pequeño. Podemos ver. Esto es debido por la expresión que se pone aquí en este cuadro de texto. Ahora voy a quitar la expresión de aquí y me voy a ir a opacidad. Voy a habilitar las expresiones, alt clic
Y ahora aquí voy a escribir una expresión sencilla, que es la expresión random. Voy a borrar todo lo que tenga ahí. Voy a borrar ese transform.opacity y voy a escribir random. Vemos que ya cuando empiezo a escribir ya me aparece aquí me autocompleta ya la expresión. Tengo varias aquí que me empiezan a aparecer. En este caso yo quiero esta expresión random entre paréntesis y aquí yo voy a escribir un valor. En este caso 50. Básicamente con esta expresión yo estoy diciendo que me afecte el valor de la opacidad con un valor aleatorio que sea máximo de 50. Si yo doy play, vemos que va a empezar a parpadear. ¿Esto por qué? Porque con esta expresión lo que va a hacer es que me va a escoger un número aleatorio de entre 0 y 50, que es lo que yo escribí aquí, el valor máximo, y cada fotograma me va a ir arrojando un valor como podemos ver aquí, mientras conforme voy avanzando entre fotogramas me va cambiando el valor. Como podemos ver 49, 26, 40, 14, 24 y así sucesivamente. Con esta misma expresión yo puedo escribir un valor mínimo y un valor máximo. Por ejemplo, 50,80. Ahora con esta expresión, en este caso estoy diciendo que me asigne un valor entre 50 y 80 de esta propiedad. Y así doy play. Vemos lo que pasa. Empieza a parpadear igual. Ya conforme voy avanzando entre fotogramas, vemos los valores que se mantienen entre este rango. Siempre conforme voy avanzando, me va dando un valor aleatorio. Y así existen diversas expresiones con las que nosotros podemos crear diferentes cosas o afectar a nuestras propiedades de diferente manera. Ahora, funciona diferente como por ejemplo estos valores, a estas propiedades de opacidad y rotación a el punto de anclaje, la posición y la escala. Porque por ejemplo aquí nosotros en esta propiedad tenemos un valor, la cual es este de aquí. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en escala, ya contamos con dos valores, al igual que en posición, punto de anclaje, que son estos tres principales, que vendrían siendo el eje de las X y el eje de las Y, que es por eso tenemos dos valores aquí. Ahora, si yo habilito aquí las expresiones en escala, borro el transform.scale y escribo random y 50, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a marcar un error y me va a aparecer aquí un signo de advertencia. Si yo voy al cuadro de texto, me dice el resultado de la expresión debe ser dimensión de 2 y no de 1. Esto es porque, pues como vemos aquí, nosotros contamos con dos valores. Entonces podremos decir nosotros, entonces pongo dos veces random, random 50, random 50. Esto también nos va a marcar un error. Si ve aquí 50. Y esto es porque cuando nosotros escribamos, por ejemplo, alguna expresión, en estos casos, usualmente vamos a manejar estos llamados corchetes, porque nosotros tenemos que introducir aquí a manera se conoce como array, los valores que queremos introducir aquí en esta propiedad. Ahora, si yo dentro de estos corchetes escribo la palabra random y escribo 50, random 50 de la misma manera, y ahora si me voy fuera, vemos que ya se quita el error. Y aquí básicamente estoy diciendo que voy a mandar esta expresión en random 50 al eje de las X y esta al eje de las Y. Ahora si yo doy play, vemos lo que va a pasar. Va a empezar a hacer esta animación. ¿Qué me va a escoger en este caso? O que me va a afectar a la escala. Me va a poner los valores entre 0 y 50, como yo escogí aquí.
Como podemos ver, yo puedo escribir igual aquí, por ejemplo, entre 0 y 100. Para más adelante veremos estas expresiones, las cuales son las expresiones principales o que la mayoría de las veces llegaríamos a usar, y veremos cómo funcionan cada una de ellas.